Hace un tiempo realicé mi primer video de modificadores en Warframe. En específico, fue un video de los mods tipo Aura en el juego, pero luego de pensar en una mejor manera de presentar un video similar, llegué a la conclusión de que hacer una tier list real sería lo mejor tanto para ti como espectador como para mí como creador de contenido, que así puedo organizar los modificadores de mejor manera y facilitar mi explicación del por qué considero que un modificador es mucho mejor que otro. Sin más demora, comenzaré con mi tier list de los mejores modificadores para Warframe en 2024. En el rango más bajo de la lista, siendo los peores modificadores en base a su nula utilidad real en partida, en el nivel F, coloqué a la mayoría de modificadores Exilus, en especial a los que aportan mejoras a la movilidad, fuerza de salto, reducciones de daño al estar en el aire, al posarse en una pared o al planear. También otros como reflejo de sintetizador que recargan las armas al enfundar y el modificador más extraño que encontré. Ni siquiera tenía idea de su existencia. Con eso digo todo. Hablo de abrigo cálido, que según su descripción literal, reduce el daño a los escudos por ambientes helados, seguramente el modificador más roto de todo el juego. Bueno, algo más interesante que un modificador que te protege de los resfriados son los modificadores de crecimiento peculiar y el de florecimiento peculiar. Uno hincha las partes donde haces daño a un enemigo y el otro les hace crecer flores en el cuerpo de los enemigos cuando les ocasionas daño crítico. Buenas opciones para llevar el tema del fashion al siguiente nivel. Menciono que coloqué el modificador de ira en nivel F básicamente porque existe otro mod que cumple su función de mejor manera, ya que convierte más porcentaje de daño en energía, además que aporta una mejora extra, pero ya lo mencionaré en su momento. Sería demasiado duro decir que el nivel más bajo solo tiene modificadores malos, pero sí existen algunos que pueden ser útiles, al menos una vez en toda tu historia en el juego. Hablo de los mods de mejora que te otorgan resistencia a un solo tipo de daño, incluso retribución se queda en este nivel. El desperdiciar una casilla de mejora por infligir un poco de daño de electricidad es bastante absurdo. Ya en los que puedo llamar los mejores modificadores de este nivel, coloqué como el menos útil a impacto pesado, seguido de los modificadores que infligen daño de su respectivo elemento cada que realizas un salto bala. En opinión personal, también ayudan más al tema del fashion que en otra cosa, pero igual en builds especializadas podrían tal vez, y solo tal vez, tener un lugar. Subiendo un poco más en la lista, ya en el nivel E, iniciando con los peores modificadores del nivel, coloqué los de tipo Exilus que ayudan a aumentar la velocidad del sprint. Luego Talento Natural, que en su momento fue un mod medianamente bueno. Luego de la llegada de los fragmentos de Arconte todo cambió, un mod que pasó al olvido para prácticamente toda la comunidad. Con Mente Rápida pasa algo similar, ya que el tener una mecánica de supervivencia tan superior como lo es el Shield Gating, el evitar el one shot a la vida drenando energía no es para nada atractivo. El mod de salud y armadura del conjunto Carnis es más de lo mismo. La mejora que ofrece no vale para dedicarle una casilla de mejora en tu build. Garantía de tech con su aumento de probabilidad crítica sí que puede llegar a ser tal vez una opción en algunas situaciones concretas, pero debido a su poca versatilidad queda en un nivel tan abajo. Continúo con Delicadeza de Gladiador, que solo está por encima de Mente Rápida gracias a que su set también puede agregar más probabilidad crítica a las melee. Vuelvo con un mod de velocidad de sprint con agilidad blindada, útil para los amantes de la velocidad, pero poco más para los demás jugadores. Continúo con un mod que en su momento fue una muy buena opción para quien no contaba con el buen Pies Firmes Prime, pero ahora que incluso la versión normal del mod se volvió viable, Voltereta quedó completamente en el olvido. Ya en los dos mejores modificadores de este nivel, coloqué dos que realmente sí podrían estar en niveles superiores, pero considero que ponerlos aquí no es una locura, principalmente porque su versatilidad en cuanto a su uso en el promedio de la mayoría de builds que puedes hacer es realmente limitado. Hablo de conversión de salud y preparación. El primero da armadura al recoger orbes de salud y el segundo aumenta la energía que tienes una vez inicias la misión. En lo personal, no dedicaría a una de las limitadas casillas disponibles en mejoras tan banales, pero en fin, si te interesa saber más acerca de cómo creo mis configuraciones de mejora para mis Warframes, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos acerca del modding en Warframe, así de paso apoyas mi proyecto.
Continuando en el nivel D, coloqué los modificadores que son muy comunes de usar cuando aún no se poseen modificadores tan raros como los de algunos niveles arriba en la lista. Entre los peores mods del nivel están los dos restantes del set del gladiador: el modificador principal que aumenta la armadura, el mod básico que aumenta la capacidad de energía, el mod que aumenta la fuerza de habilidad y el mod que reduce el daño al estar en el aire. Como modificadores destacados está conversión de energía, que aumenta la fuerza de habilidad solo de la próxima habilidad que lances luego de recoger un orbe de energía. También está adrenalina del cazador, que es la mejora directa al mod ira. Otro mod igual de interesante es constitución, principalmente por la duración de habilidad que ofrece. Ya entre los mejores del nivel D está experiencia fugaz, un mod corrupto que en lo personal no suelo usar mucho. El coste-beneficio no lo considero rentable en la mayoría de mis configuraciones, pero igual puede ser una opción interesante para builds específicas. En los primeros 3 lugares está como menos útil vigor, redirección y vitalidad como el más útil. Una vez en el nivel C, puedo decir que de aquí para arriba todos los modificadores son buenos y pueden entrar en la mayoría de configuraciones del día a día. Comenzaré con los peores del nivel, donde coloqué los 4 modificadores Exilus de derivación, luego un mod corrupto más, en este caso es fortaleza transitoria. En especial queda en este nivel porque, como sabrán, otro mod corrupto con la misma ventaja es el modificador de fuerza de habilidad por excelencia. En la mitad del nivel está Flujo Prime, que a decir verdad lo coloqué aquí más por lástima que porque crea que realmente se merece estar tan alto en mi lista. Un modificador que consume mucha capacidad y, aunque sí aporta un gran beneficio, puede ser sustituido muy fácilmente por otras alternativas, aunque igual no puedo negar que tendrá su lugar en configuraciones completamente especializadas. En el tercer y segundo lugar del nivel C, coloqué a 2 modificadores del set Arconte. El tercero es la versión Arconte de intensificación y el segundo es la versión Arconte de flujo. Ambos, aunque no son malos, tampoco son una mejora sustancial a su versión normal o a la versión Prime en el caso de Flujo Arconte. Como el mejor mod del nivel C, coloqué Adaptación, un modificador bastante útil en diversas builds, incluidas las que toman como base de su supervivencia los escudos. Entrando al podio de la lista en el nivel B, coloqué en los peores modificadores del nivel al mod de armadura del conjunto Umbra. Queda en un puesto alto por la bonificación que aporta al combinarlo con los otros 2 mods de su conjunto. Le siguen los modificadores corruptos que mejoran el rango y la duración de habilidad. Luego un mod del conjunto de Augurio. Nuevamente se encuentra en este lugar por la bonificación que aporta al usarlo con los demás modificadores de su conjunto. El nivel continúa con los modificadores normales que aumentan el rango y duración de habilidad. Ya en la mitad del nivel y como mod más interesantes, coloqué Anexo Energético, un sustituto directo a energizar arcano, aunque a decir verdad, por sí solo no es completamente bueno, pero con algo de ayuda como llevar Nutrir como habilidad del Minto, el asunto cambia por completo. Un modificador igual de interesante es la versión Prime del mod Vigor, seguido del que en su momento fue un modificador de tier S, Pies Firmes Prime, pero que ahora mismo bajó hasta un tercer nivel, debido al ascenso de su versión normal, el cual no requiere la grandísima cantidad de espacio que su versión Prime. Pero ahora que hablo de las versiones mejoradas de modificadores básicos, también coloqué a la versión Umbra del modificador de salud y de fuerza de habilidad. En los mejores mods del nivel B están los modificadores del set Arconte que restan, todos con una mejora por demás interesante, a diferencia de sus compañeros de set del nivel anterior. Casi llegando a lo mejor de lo mejor en cuanto a modificadores de mejora, tengo en el nivel A mods bastante interesantes como Cambio Vigoroso, el Rey del One Shot y posiblemente de los Eidolones. Le sigue el modificador de Pies Firmes, que llega tan alto solo por la combinación perfecta que hace con un mod que pertenece a la élite actual del juego, pero ya no hablaré en su momento. Continúo con los 3 mods restantes del set de Augurio. Los 3 son buenísimos modificadores. Le sigue Aerodinamizar, que es un mod que igual se encuentra tan alto debido a la utilidad que aporta para compensar el mejor modificador corrupto que existe actualmente. El siguiente mod lleva realmente poco en el juego, pero se gana un lugar cerca del podio gracias a su mejora de fuerza, la cuarta habilidad del Warframe que lleva el mod. Sin duda, Intensificación de Precisión es actualmente de los mejores modificadores para frames en todo el juego. Ya hablando de los 3 mejores modificadores del nivel, coloqué Continuidad Prime. No considero que requiera explicación del por qué se encuentra en donde se encuentra, así que continuaré con los mejores modificadores del nivel A. Ambos mods son corruptos. El segundo lugar es para escudos catalizadores, literalmente el Shield Gating de la vieja escuela. En el primer lugar, el mejor modificador del nivel A es sin duda alguna Rabia Ciega, el modificador por excelencia si se habla de fuerza de habilidad.
En la cúspide de los modificadores de mejora para Warframes del juego, solo coloqué 4 modificadores, todos enfocados a la supervivencia. Son tan buenos que no necesitas equipar nada más en tu personaje para sobrevivir. Lo mejor de todo es que 3 de los 4 son de muy fácil acceso. Inicio con vigor del vigilante, acelera el retraso y la recarga de los escudos, además que puede mejorar el daño crítico de las armas primarias. Le siguen desviación rápida y fortaleza, que comparten la mejora de acelerar la recarga de escudos, pero en el caso del último, también hace el complemento perfecto para llevar la versión normal de pies firmes. Por último, como el mejor modificador de todos, según en mi opinión claro está, es guardia ondulante. No hay mejor modificador que te permita jugar con una tranquilidad y seguridad sin importar el desafío al que te enfrentes. Con esto termino mi tier list de los mejores modificadores de Warframe que existen actualmente en el juego, pero me gustaría saber cuál es tu tier list, si coincides en algunas cosas con la mía o es completamente diferente. Cuéntame en los comentarios del video, pero recuerda, esta tier list está creada en base a mi experiencia en el juego, además de obvio gran parte del orden de los modificadores es dado por mi gusto personal, obviamente tomando en cuenta tanto la utilidad como la versatilidad del modificador, pero sin importar esto, la tier list que hice no es una verdad absoluta. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.